sé que nos están mirando de todos los países, y en México seguro me van a linchar, porque ya dicen que no hablo como mexicano, pero para los argentinos hablo más mexicano que nada, pero bueno, pero para todos los demás no. Yo soy Norberto, mexicano, mi esposa es argentina, mi hija nació en Chile, tiene casi 17 años. Mi hijo Rodrigo nació en México, pero vino acá al país, más o menos tenía unos 8 meses. Es más argentino que nada, así que a veces lucho un poquito con que sea demasiado argentino, pero bueno, está bien, ¿qué va a ser? Actualmente no trabajo para el ministerio, es decir, no me pagan para hacer la labor de la iglesia, lo aclaro por algo que voy a contar después, y me convertí como estudiante en la facultad, en la UNAM, en México, hace unos años, en 1990 me bauticé, pero creo que 2 años antes me invitaron a un grupito de personas. Me acuerdo muy bien de él porque era un pelado norteamericano que hablaba medio español y sigue estando pelado, o sea, no tiene pelo todavía. Y me invitó a ese grupo de amigos. Él me lo planteó así: no, somos unos amigos, estamos estudiando la Biblia, cómo aplicarla en nuestras vidas, en su poco español. Y bueno, y me senté en la facultad de medicina, creo que era, en mi camino a la facultad de medicina, sí, era ahí. Ahí estaba Flavio, me acuerdo. Y estábamos ahí sentados, estaba Carlos Moyers, estaba Flavio, Flavio dirigía esa charla justamente, ¿no? Imagínense cuántos años tenemos de conocernos. Y él hizo una pregunta que me quedó rodando en mi cabeza todo el tiempo, porque yo no me bauticé pronto en ese momento. Y él hizo una pregunta: ¿cuál es el propósito de tu vida? Empezamos a decir, nosotros decíamos cualquier cosa, ¿no? Bueno, el mío, no sé, hacer mucho dinero, y empezamos de yo, no, hacer las obras de no sé qué, o estudiar arquitectura, yo quiero hacer esto. Y Carlos en un momento dado dice: mi propósito en la vida es hacer la voluntad de Dios. Y todos los demás nos quedamos, ¿a dónde me invitaron? Leamos aquí en 2 de Pedro, capítulo 1. No tengo PowerPoint, me perdonarán ustedes, pero tengo la Biblia. Vos tenés una Biblia también, espero. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, y llegan a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense en añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Biblia en 2 de Pedro que nosotros tenemos todo,
que Dios nos ha dado todo para vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Lo creemos? ¿Lo crees vos? Dice también que debemos esforzarnos por añadir a nuestra fe, que fue de alguna manera lo que el primer punto de acción en nosotros cuando empezamos a leer la Biblia fue: no voy a creer. Cuando estudiaron la Biblia con cada uno de nosotros dijimos: bueno, le voy a creer a estos tipos que dicen hacer la voluntad de Dios, que dicen, ok, lo voy a creer. O sea, la fe es algo como lo más básico e inicial. Pero esforzarse significa algo más que simplemente esperar, mucho más. Y tiene que ver con acción. Cuando pensamos en esfuerzo, pensamos en dinamismo, en ir hacia adelante, en no quedar estático esperando que algo suceda en nuestras vidas. Y yo pensaba cuando estaba leyendo estos pasajes, ¿por qué justamente nos pide esfuerzo? Sí, bueno, la verdad que la fe y la salvación no la hemos ganado con esfuerzo personal. Es todo obra de Dios en nuestras vidas. Amén. O sea, es de Dios. Él nos llamó, Él nos selló, Él hizo que nosotros tuviéramos la oportunidad de acercarnos a Él. Pero ¿por qué nos pide que nos esforcemos? Porque nuestra tentación es la comodidad. Hoy no, mañana sí. La dieta, ¿cuándo empiezo la dieta? Próximo año. Mañana empiezo la dieta. ¿Cuándo empiezo a hacer ejercicio? Mi médico me dice: ya tenés 40 y algo, tenés que hacer ejercicio. ¿Cuándo empiezo? La próxima semana. Y así vamos, ¿no? Porque nos cuesta un poco salir del punto muerto y ir hacia adelante. Pero me interesó mucho este pasaje porque dice que si todas estas cosas, es decir, la virtud, la fe, el entendimiento, dominio propio, constancia, devoción, afecto, amor, abundan en nosotros, vamos a crecer en conocer a Dios. O sea, Dios quiere que crezcamos en ser más profundos con Él. No hay peor cosa en la vida de un discípulo que seguir leyendo los mismos pasajes y quedarte ahí y no profundizar y no ir más allá. A mí me pasó como ministro por un tiempo que ya me sabía las clases, en serio. O sea, era como 3 puntos, ¿no? Punto número 1, punto número 2, punto número 3. Y era fácil hacer una clase. Y me di cuenta que estaba enredado y que por mucho tiempo me enredé en lo que ya aparentemente sabía hacer, pero no estaba conociendo más a Dios. Y una vez decidí, era una pila de apuntes que son muy valiosos supuestamente para mí, y los tiré todos. Dije: ok, a partir de hoy quiero volver a empezar a conocer más de la Biblia, de Dios. Y dice acá también que evitará que seamos inútiles e improductivos. No sé si te pasa a vos, pero a veces guardamos un montón de cosas que son inútiles en la casa, ¿no? Te mudás a un lugar y te encontrás con que es más difícil organizar todo lo que tenés guardado que en realidad lo que usás a diario. Tenés herramientas por ahí, y no sé, el extractor de no sé cuántas cosas, el lavado de no sé... Tenemos un montón de cosas inútiles. O sea, Dios espera que nosotros seamos útiles en sus manos y que seamos productivos en sus manos, en su reino. O sea, es una expectativa de Dios. No es una imposición de la iglesia, no es una imposición de un liderazgo. Eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, Él nos llamó, no fue otra persona, no fue un grupo de personitas que se unieron y te enseñaron algo de la Biblia. Es Dios mismo. Y Él espera de vos y de mí que tengamos una vida llena de conocimiento, pero también una vida muy útil y muy productiva en la fe. Y además dice aquí que si vivimos así, las puertas del cielo se van a abrir. Y lo más importante, nunca vamos a caer.
¿En qué tiempos se escribieron estas cartas? Segunda de Pedro, primera de Pedro, en los tiempos de mucha persecución, y un montón de hermanos estaban siendo presionados a perder la fe. Y un montón de hermanos estaban cayendo, porque había persecución y era difícil, no era como nosotros. Nuestras tentaciones son el materialismo u otras cosas. Pero para ellos era vida o muerte. Era o creías y te arrodillabas ante el rey o el emperador, o morías. Y ellos necesitaban afirmarse en la fe. En primera de Pedro, vamos a ir a la carta de primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y voy a tratar de hacer énfasis. Recuerda algo, lo más importante de todo esto es profundizar en las Escrituras. Amén. No queremos enfocarnos en nada. Yo voy a tomarme un momento un poquito más adelante y quiero ser abierto con ustedes, ¿sí? Espero que ustedes me permitan ser abierto. Necesitamos ser abiertos, pero también necesitamos detenernos y escuchar el mensaje de Dios con mucha atención. Cada palabra es importante. Dice en el versículo 3 de capítulo 1: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza de vida y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha revelado en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digno de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de que no lo han visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Nuestra fe vale más que el oro. Y yo estaba viendo uno de los ejemplos que puso Juan Porter, era lo que ha hecho Dios y lo que hace el hombre. Y uno de los sueños de mi vida era una frase que tenemos en arquitectura que se llama: ver a los edificios envejecer noblemente. ¿No? Es toda una frase increíble. Nosotros, wow, queremos los edificios y que perduren por no sé cuántos años. Yo estaba en el terremoto del 86 en México. ¿Te acordás? Que la Ciudad de México fue golpeada. En Chile tiembla mucho, ¿no? Creo que diario. En México tiembla todos los días. No lo sentimos siempre, pero todos los días. Se cayeron. Esos edificios magníficos se vinieron abajo en segundos. Creo que duró, me parece, alrededor de 3 segundos el terremoto. Y se cayeron cientos de edificios. O sea, eso no va a existir. Pero la salvación es la meta de nuestra fe. Y es lo que más vale en esta vida. Podemos comprar un super departamento y un día no va a existir. Podemos gastar todos nuestros ahorros de la vida en tener algo que soñamos y un día va a dejar de existir. Por eso dice acá que nosotros tenemos algo que tiene mucho más valor que estas cosas. Pero es necesario que suframos para que nuestra fe sea refinada. ¿Sí? La clase de hoy, ¿se acuerdan cómo se llama? Una fuerza en todo tiempo, en todas circunstancias. Me sentí orgulloso de escuchar que muchos tienen tanto tiempo en la fe. Amén. Amén. Están acá, Esteban Brown, Daniel, algunos de nosotros tenemos más de 20 años en la fe. Me crucé con algunos paraguayos que tenían, creo que un hermano paraguayo, no sé si está acá, tenía 18 años en la fe. Es increíble. Otro hermano también de Brasil que nos acompaña, un montón de tiempo. ¡Qué impresionante! Pero la meta es la eternidad, llegar hasta el final en la carrera. Y nuestra fe debe ser puesta a prueba. ¿Estás dispuesto?
estamos dispuestos a que sea puesta a prueba. Dice aquí en el versículo 1 del capítulo 4: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman ustedes también la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Es necesario que suframos pruebas para poder romper con el pecado y dejar lo que estorba nuestras vidas y de verdad ser útiles en las manos de Dios. El pecado no nos deja cumplir con la voluntad de Dios. Es tiempo desperdiciado, en realidad, vivir en el pecado. O sea, como cuando estás sin hacer nada en el trabajo y te tienen que retar, ¿no? Tienes que producir. No estoy hablando de ser productivos en el sentido equivocado del término. Estoy hablando de que el pecado nos hace perder tiempo en la vida espiritual. Y en los tiempos de mucha presión y de desafíos, muchas veces aparece la peor versión de nosotros, ¿no? Y como yo les dije, quiero ser abierto, un poco más abierto con ustedes, si me permiten. ¿Puedes no grabar esto, por favor? Por las dudas, ¿no? ¿Cuántos países están conectados? No me digan nada, porque ya no voy a decir nada. Yo me bauticé en 1990, en el 94 me pidieron dejar mi oficina, mi trabajo, para dedicarme al ministerio, y lo cual hice con todo gusto. Me dijeron, y les pregunté, bueno, ¿y cuándo sería la propuesta? Hoy, me dijeron. Ok, mañana hablo con mi socio y le digo, y ya está. Era fácil, ¿no? Pero la verdad que lo hicimos de todo corazón, sin ningún tipo de reparo, de condiciones, nada. Y en ese momento comenzamos a ser misioneros con mi esposa. Después nos casamos y tuvimos la oportunidad de ir a Chile, donde pasamos 2 años increíbles en nuestras vidas. Nació nuestra hija ahí, hicimos amigos que hasta hoy siguen siendo de nuestros mejores amigos en el mundo. Estamos muy contentos por esos 2 años en Chile. Después un amigo loco nos llamó a estar en Colombia. Estuvimos 1 año y también hicimos amigos fantásticos. Un año muy débil para nosotros como familia, pero de mucha riqueza en nuestro corazón. Y el ministerio era nuestra vida y era nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Y volvimos a México y después nos pidieron venir acá a Argentina, donde yo no quería venir, la verdad, no tengo que confesarlo. Mi esposa es argentina, pero yo dije no. O sea, ya hay muchos problemas. En 2002 era un lío. El país estaba cayendo. Dije no, gracias, que otro vaya. Y después de unos meses de mucha charla, uno de los hermanos que dirigía en ese tiempo, Norberto, ya no es opcional, tenés que ir a Argentina. Así me dijeron, No fue muy fácil aceptarlo. Y lo acepté después. Y ya estaba contento. Era como increíble, ¿no? No sé, es Dios solamente haciendo esas cosas en nosotros. Y en medio de todo eso, sucedió lo que todos sabemos acá en el país. Y por razones monetarias, y por razones de confusión, y por razones de un montón de razones, fuimos despedidos del trabajo que teníamos en el ministerio, no porque los hermanos no nos querían, sino porque nosotros no podíamos hacer el trabajo de acuerdo a lo que se necesitaba en esta iglesia. Y después de ese tiempo, en ese momento yo me encontré con que en diciembre no iba a recibir sueldo, y estábamos en julio, creo. Bueno, ok, Dios, podés darme algún laburo, algún laburito, como decimos acá, ¿no? Y me tocó pensar que yo tenía que empezar de cero. En ese momento, por las razones que yo no desconozco, un día Dios me contará, apareció dinero. Y tuvimos una entrevista con Sebastián Serra, el cual es un de mis mejores amigos hoy. Y en ese momento era interesante porque yo estaba sentado en el mismo lugar donde los hermanos estaban entrevistando a él, donde ya había dinero para que ellos pudieran venir, y él iba a ocupar mi lugar. Y encima iba a ganar más que yo. Yo estaba, pero es una broma, ¿qué es esto?
Y yo decía, yo sacrifiqué tanto, yo hice esto, yo empecé a, vos sabés cómo es, ¿no? Esta rueda de pensamientos. Y me encontré con el desafío más grande de mi vida en ese momento. Yo estaba enojado con hermanos. Me enojé porque, no sé, con un montón de cosas, ¿no? Que no voy a hablar. Estaba enojado con mi esposa por algún tiempo. Yo estuve enojado con ella. Me enojé con Dios. Me enojé mucho con Dios porque empecé a tener deudas, no tenía un trabajo, porque a mi edad muchos de los estudios de arquitectura decían, bueno, a tu edad tenés que hacer esto, pero no tenés experiencia, entonces hace esto, pero eso no me alcanza. Yo decía, no llego al mes. Y tuve que enfrentar y decir, Dios, ayúdame, y soy independiente y haré algo, Dios proveerá, ¿no? En ese momento pensaba así, pero de una manera muy superficial, sin entender la fe que yo necesitaba para ese tiempo. Y mucho tiempo yo dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? Yo hice esto, yo fui para allá, cuando me dijeron anda para allá, yo lo hice, cuando me dijeron deja esto, yo lo hice. ¿Qué pasó, Dios? No dejé todo, no hice esto. Y en un momento dado pensé, jamás, yo voy a ser un miembro de la iglesia, pero jamás voy a volver a tener un trabajo. Si es para mí, no estoy ocupado. Y yo pensé, no voy a volver a hacer esto. Mi tiempo terminó, es hora de que otros hermanos ahora en Argentina lo hagan. Yo no puedo volver a México porque no tengo dinero. Yo pensaba, bueno, los hermanos de la Argentina lo hagan. Fue mi tiempo, se acabó. Ahora seré un hermano, ayudaré lo más que pueda y listo, ya. ¿Y sabes qué hizo Dios? Nos ayudó, porque cuando no teníamos para comer, yo eso lo contó mi esposa, mi suegro, que tiene un campo, nos enviaba cajas de comida, llegaban a la casa con una encomienda en la puerta de mi casa. Y otros momentos donde no teníamos nada que comer, un hermano llegó acá con despensa y nos la llevamos a la casa. Y yo decía, pero si yo tengo una carrera, ¿por qué no puedo hacer esto? Y veía a mis compañeros de la edad, de la profesión, que soy profesor en la facultad, y estaban en otra situación y me sentía tan avergonzado. No sé si puedes comprenderme, pero yo quiero decir todo esto no para decir algo más de mí, sino de todo lo que Dios hace. Y cuando me encontré sin un mango, como decimos acá, sin un peso, con deudas, un montón de deudas, un hermano de la nada se enteró que no tenía dinero, no es mi mejor amigo, es un hermano de la iglesia, y me dijo, Norberto, necesitas dinero, tienes que pagar cosas este mes, anda a mi casa hoy te voy a dar todos mis ahorros. Wow. Es un hermano que no alquila como yo, no tiene una propiedad, no tiene un auto, los ahorros de su vida, y me los dio. Yo fui a su casa llorando y él me los daba en mis manos, y era impresionante. Y la iglesia acá, por un tiempo, los hermanos decidieron ayudarnos un poco, por un tiempo, y en ese impasse, Seba siempre me decía, hermano, ¿no querés hacer esto, dirigir a...? No, Seba, gracias a Dios, no, ya no, que otro lo haga. Mi prioridad es mi familia, mis amigos, serán mis amigos, pero yo necesito hacer de mi vida otra cosa, porque miren la situación en la que me encuentro. Y él ha sido muy paciente en estos años, ha sido un amigo que peleó por nosotros. ¿Se acuerdan de esa escritura en Éxodo que dice que los israelitas estaban esperando el maná del cielo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Y qué les dijo Dios? ¡Cada día! ¿Y qué hacían ellos? Querían juntar y no le creían a Dios. Y sabes, Janine y yo a veces hemos tenido que charlar, nosotros no le hemos creído a Dios.
a veces y hemos resistido, que Él nos va a dar, que nos va a cuidar. A lo mejor no tengo para terminar el fin de mes, pero mañana voy a tener. Y Dios ha sido fiel a nosotros. Y es Dios. Y te cuento mi situación para que tal vez te identifiques vos, de alguna manera, porque Dios sabe lo que vos y yo necesitamos en cierto momento de nuestras vidas. Y dice aquí en el capítulo 5, versículo 6: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por todos los siglos. Amén. Dios nos ha protegido. Dicen que no hay 3 cosas que roban la alegría en un hombre, hablando de cualquier persona, no un cristiano. Una de ellas es la muerte de un ser querido. Cuando alguien, una persona muy querida tuya ha muerto, dicen que es de las penas más difíciles de sobrellevar en la vida. Otra de las causas es una enfermedad terminal que te toca vivir. Una prueba muy fuerte. Y la otra es un problema de trabajo y de sustento en la vida. Son de las 3 cosas que es más difícil salir, emocionalmente hablando. Nos hace de personas deprimidas, pero Dios nos protege. Quiero ponerte un ejemplo. ¿Cómo sería, conoce la historia de Job, ¿verdad? ¿Cómo sería llegar a vivir 80 años? ¿Te gustaría vivir? ¿O cuántos querés vivir? ¿100? Alguien el otro día dijo 100. ¿100 años te gustaría vivir? Es mucho, ¿no? 90. Abuelito, anciano en la iglesia, sirviendo. 90 años. Ponele que vivís 90 años. Pero vivís 70 años sin un peso. Vamos a doblar la apuesta. Vivís 70 años enfermo y sin un peso. Vivís 70 años y se murió tu esposa o murió un ser querido, y vivís 70 años de mucha dificultad en esta vida. Qué difícil, ¿no? Hay personas que viven vidas de este tipo. ¿Qué va a pasar 70 años después de que tú mueras si sos un cristiano? ¿Qué va a pasar? Dice la Biblia que no va a haber sufrimiento, ¿no? Vamos a estar cantando las canciones de los hermanos, la versión de los hermanos de Santa Cruz y de La Paz, y a lo mejor nos la vamos a pasar cantando diferentes versiones. No sé cómo va a ser, ¿no? ¿Cuánto te acordarás después de 70 años de los primeros 70 años de sufrimiento? A lo mejor te acuerdas algo, ¿no? ¿Qué va a pasar si pasan 7,000 años? ¿Cuánto te vas a acordar de los primeros 70? ¿Te vas a acordar? ¿Qué va a pasar cuando hayan pasado con Dios 70,000 millones de trillones de años? ¿Cuánto te vas a acordar de esos 70 años? No tienen escala. Es algo que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Que lo que vivimos en esta vida es nada comparado con la meta que tenemos de estar con Dios siempre. Y es un cambio de perspectiva. Y a mí me ayudó, después de pasar todo ese enredo, toda esta cosa, estas luchas y esta traba, me ayudaron 2 cosas. La primera
como dice aquí este pasaje, hay otros hermanos que están pasando las mismas cosas que yo. Hay otros hermanos que no llegan a fin de mes. Hay otros hermanos que también pierden el auto y tienen que venderlo y toman un colectivo y así han vivido toda su vida. Es más, nunca tuvieron un auto y tal vez no tendrán. Yo también, y tengo hermanos también y alrededor del mundo que sufren las penurias que yo sufro. Y cuando cambias la perspectiva te das cuenta de que no podés vivir encerrado en ese cuadrito pequeñito, como cuando sacas una foto de esto, solamente si vos la sacás con un zoom, solamente mirás puntitos negros. No mirás alrededor. No mirás lo magnífico la magnífica vista. Solo te quedas con una pequeña imagen de la grandeza. Y no nos deja ver, no nos deja crecer. Y a mí me ayudó empezar a relacionarme con otros hermanos que viven estas cosas y decir, bueno, Dios nos está formando, ¿qué va a hacer en la eternidad? No va a hacer nada. Y también la segunda cosa que me ayudó un montón es, yo tuve una conversación con Seba y él me pidió expresamente, después de unos años, y que mi corazón y en mi fe he progresado, me pidió, no, me gustaría que te hicieras cargo de esta parte del trabajo en la Argentina. Y Janina me miró, ¿qué va a decir ahora? ¿No? Y mi esposa decía, bueno, si no es haciendo esto, hagamos, no sé, hagamos otra cosa, ¿no? Aconsejemos, no sé, empezamos a inventar cosas. Y yo le dije, Seba, es un momento en donde todo esto, servir a Dios y a su reino, no es un asunto de tiempo, no es un asunto de no tener problemas, porque mis problemas no se han acabado. Es un asunto de salvación. Si yo no me pongo a disposición de Dios, es un asunto entre Dios y yo. Ya no tiene que ver con mi situación. Cuando cambias la perspectiva decís, pero Jesús sufrió más, pero Él dio su sangre por mí. Mira todo lo que hizo por nosotros. O sea, y yo estoy mirando todavía este cuadrito. No puede ser. Es injusto ante Dios. Es injusto para los hermanos. Es injusto para la iglesia. Es injusto para los que no conocen a Dios también. Porque si yo estoy en mi problema, tampoco voy a querer ayudarles a ellos. Entonces, hermano, tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Tenemos que mirar la película desde otro ángulo. ¿Te gusta ir al cine 3D? ¿Lo conoces? Hay uno 360 grados. ¿Te gustaría? Imagínate una pantalla donde vos mirás y mirás para todos lados. A nadie nos gusta mirar una película en la pantalla del celular, ¿no? No ves nada. Y más algunos de nosotros necesitamos anteojos. ¿Qué es esto? Lo apagás. Pero cuando mirás así, cuando mirás a Dios, decís, wow, Él me eligió. Él quiso que yo estuviera acá y me tiene que probar, tiene que transformarme. Y Él sabe, Él es sabio, amén. Él sabe, Él nos conoce, Él te conoce muy bien. Y va a permitir y ha permitido las pruebas que vos y yo necesitamos para ser útiles y ser productivos en sus manos. No va a permitir la que le da a tu hermano al lado, que vos querés la prueba de él, ¿no? Que consideramos que es más fácil, tal vez, entre comillas. Pero ha dado la que vos necesitas. Dios nos transforma y nos acompaña. En Habacuc 3 dice, ¿tienen Habacuc? Sí. ¿Listos? Yo estoy llegando. Dice aquí la Biblia en Habacuc 3. Es uno de mis pasajes favoritos. Tenemos un montón de pasajes favoritos, ¿no?
Dice en el versículo 16: al oírlo se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Él estaba escuchando la voz de Dios. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Mira esto: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. ¿Qué pasaje? Pero no siempre Dios nos va a dejar librar, nos va a dejar pasar rápidamente las pruebas. A veces vamos a tener que, como en el primer día, como ese día que nos mostraron los primeros pasajes, vamos a tener que tener fe. Vamos a tener que decir igual, ok, he caminado todos estos años como cristiano y todavía Dios me llama a tener fe, a creer más. En Hechos 17, versículo 22 hasta el 33, Pablo estaba predicando el mensaje y dice en el Areópago, ¿te acordás? Y creo que casi estoy seguro que ese es uno de los pasajes, el pasaje que yo escuché en esa primera charla. Y dice que era un pasaje que Pablo vio y que la gente estaba confundida y adoraba a un Dios, al Dios no conocido. ¿Te acuerdas? Y dice, fue interesante porque él predicó y algunos de los que estaban ahí dijeron, esto es una payasada. Esto que está diciendo este hombre no vale nada. Y dice la Biblia que se burlaron de él. Dijeron, es un charlatán, anda a tu pueblo, no vale nada tu mensaje. Pero dice también que algunos dijeron, ok, Señor, ¿podría venir la próxima semana? Vamos a evaluar. Nos gustaría escuchar un poco más del asunto. Y cuando Pablo salió, hubo otro grupo de personas que dice que creyeron, tuvieron fe en el mensaje y salieron con Pablo, querían andar con él, querían escuchar de dónde veía esa fe. ¿Sabes qué, hermano? Nosotros tenemos a nuestro alrededor un montón de personas que se burlan de nosotros y nuestro mensaje, ¿no? Pero también hay otras personas que quieren oír más, que quieren saber de vos. ¿Cómo es que pasaste ese tiempo? ¿Cómo es que sos este tipo de persona? Pero ¿cómo puede ser que ames y que estés contento después de, no sé, lo que te ha pasado? La gente a nuestro alrededor necesita escuchar más de nosotros. Y hermano, yo me incluyo en ese grupo, a veces con mis problemas, y muchas veces con mis problemas, he tenido el pecado de no hablar suficiente. Pero en mi edificio tengo un montón de personas que quieren escuchar el mensaje, que quieren saber. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Dice también en ese pasaje que Dios ha fijado el día y la hora para que vivamos, ¿te acordás? O sea, que esos 90 años de vida, Dios los fijó. Es nuestro tiempo en la historia. Amén. No tenemos otro tiempo. Así es. No hay más. Es eso o nada. Si vivimos hasta el día de mañana, 46 años que tengo, y me toca ir, ya fue todo. Después me toca ir con Dios y listo, sería buenísimo. Pero es nuestro tiempo en la historia. Nos toca vivirlo vivirlo intensamente y en todo momento. Si tuvimos la fe del principio, hermano, mantengámonos fieles hasta el último minuto de nuestras vidas, pensando que todas las pruebas, la verdad, no son nada si lo vemos en una perspectiva global, porque Jesús es nuestro Señor
Él sí sufrió, no tenía por qué hacerlo y nos amó al grado de dar todo por nosotros. Mañana vos y yo vamos a tomar juntos la comunión. Va a ser una fiesta mañana. Amén. Es increíble. Nos vamos a juntar, van a venir toda la iglesia, van a venir amigos. Va a ser muy especial. Pero recordemos algo, todo este encuentro hemos tenido. Yo oraba hoy a Dios, Dios, de verdad me estás ayudando tanto. Dios, de verdad necesito ir a otro nivel en mi fe. Los problemas no se solucionaron, no, están ahí. Pero Dios es más grande que todo eso. Y yo creo en Dios. Y vos y yo creemos en Dios. Así que, hermanos, sigamos adelante por nuestra fe. Un día nos vamos a encontrar en el cielo. Ojalá sea con muchos que un día nos dijeron, quiero escuchar más adelante. Porque tenemos que ir por ellos. Amén. Los que ya creyeron, ya creyeron. Pero hay un montón que tienen dudas. Ayudemos a ellos. Y demostrémosles que todo lo que les pasa es porque hay un Dios que quiere salvar sus vidas. Hermanos, los quiero. Gracias por estar acá y que Dios les bendiga.